Ponemos en pie para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues te bendecimos, Padre Santo, y te damos gracias por esta Cuaresma, por este tiempo que comenzamos. Te pedimos que tú nos ayudes, que también estas charlas cuaresmales pues sean un acicate, una ayuda para poder unirnos más a ti, para poder recorrer este camino penitencial, este camino de preparación a la Pascua. Nos ayude. Te pedimos tu Espíritu Santo que sea ahora derramado sobre nosotros y te lo pedimos a través del canto invocando tu Espíritu Santo. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Bien, pues saludaros a todos. Este año, pues por la situación que vivimos, pues ha sido un poco más difícil. Si Dios quiere, vendrá algún presbítero a darnos alguna charla. Si Dios quiere, el próximo viernes vendrá el padre Miguel Ángel Arribas, que ya ha venido otros años y el año pasado nos ayudó tanto con las charlas cuaresmales que nos hizo a través de internet, ¿no? Nos las mandaba grabadas por el WhatsApp en aquellos días de la cuarentena. Al siguiente viernes, el día 5, si Dios quiere, vendrá también el padre Isaac Parra, que iba a venir el año pasado, que es un siervo del sufrimiento, que es esta congregación, asociación, instituto que se creó a la luz de la espiritualidad del Padre Pío. Es un experto del Padre Pío aquí en España. De hecho, nos traerá alguna reliquia para poder venerarla ese día y un poco que nos ayude a entrar en el misterio de pasión también a través de este gran santo. Y los demás días pues serán sorpresa, como el de hoy, que siempre el primer viernes intentamos ver a la luz del mensaje del Papa, pero si Dios quiere será Miguel Ángel Arribas el que nos tratará un poquito el mensaje del Papa, que os invito también que leáis, es muy breve, pero es muy bello. También la homilía del Santo Padre del miércoles de ceniza, de la que un poco pues también diré algún perfil que creo que es bonito. Bien, saludar también a todos los que nos seguís desde YouTube y también los que luego escucharán esta charla a través de esta historia que han empezado a hacer Gonzalo y María y varios jóvenes de la parroquia para difundir pues, y ayudar en este tiempo a través de podcast. Bien, pues yo quería un poco en este día de Cuaresma, a mí me ayudaba siempre en el seminario que el rector antes de empezar la Cuaresma siempre nos hablaba con este librito. Este librito es el calendario litúrgico pastoral, por el que, de la que lo edita la Conferencia Episcopal. Este librito lo tenemos ahí dentro en la sacristía, este es el de nuestra casa, lo tenemos en casa también, y es lo que nos indica de cómo se ha de celebrar cada día, ¿no? Nos dice qué memoria es, en qué día estamos, qué santo es, si es memoria libre, si es memoria obligatoria, si es una fiesta, si es una conmemoración, y siempre viene una introducción de la Cuaresma, recogiendo, ¿no?, varios textos del magisterio, tanto directorios, del misal, ¿no?, que también cogeremos alguna cosa de la introducción general, bueno, y varias descripciones y aspectos importantes que resaltar para este tiempo de Cuaresma. Entonces, en primer lugar, quería leeros este inicio que es del Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Y dice así, dice: la Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua, tiempo de escucha de la palabra de Dios y de conversión,
de preparación y de memoria del bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente a las armas de la penitencia cristiana, la oración, el ayuno y la limosna. Con esta definición o introducción, pues nos dice lo que es la Cuaresma. Es un tiempo de 40 días que precede y dispone a la celebración de la Pascua. Esto lo sabemos, son 40 días desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, 40 días. Tiempo de escucha de la palabra de Dios y de conversión. Tiempo de escucha de la palabra de Dios porque tenemos momentos más grandes. También veremos cómo en la liturgia de todos los días, ¿no? Es impresionante cómo la Iglesia ha estudiado, ¿no? y ha visto cómo ponernos palabras para cada día que nos ayuden, para cada momento de la semana, para cada semana de la Cuaresma. Tenemos que contar que, digamos así, los domingos no cuentan como tal, ¿no? Contamos 40 días porque celebramos, ¿no?, la Pascua del Señor, pero si contamos los días, pues son estos 40 días en los que pues vamos adentrándonos en la preparación, ¿no?, de este tiempo que es la Semana Santa. Dice que también es de preparación y de memoria del bautismo. Memoria del bautismo. Decía el Papa justamente en la homilía del miércoles de ceniza que es un tiempo de descendimiento, es un tiempo de abajarse, no tanto de subir, que también veremos como en uno de los prefacios de Cuaresma se nos habla de que es el tiempo de la subida hacia el monte para el encuentro con el Señor, ahora veremos también en uno de esos aspectos, pero el Papa hablaba también de este descendimiento y esto es un poco lo que se hace en la preparación al bautismo. Los catecúmenos durante este tiempo, ¿qué son los catecúmenos? Pues son los adultos que no están bautizados, que a partir del siglo IV comienza a hacerse este catecumenado y era en este tiempo, en el tiempo de Cuaresma, cuando se les escrutaba, se les preguntaba y se veía si podían ser preparados para el bautismo, si esta preparación había sido eficaz, si había signos de conversión grandes, y estos signos de conversión significaban cambios de vida muy serios. Por eso San Agustín, que fue uno de ellos, fue un catecúmeno que fue preparado y bautizado adulto por San Ambrosio, tuvo que cambiar de vida. Sabemos que San Agustín incluso tenía un hijo, ¿no?, sin haberse casado, ¿no? Tuvo una vida anterior, ¿no?, y tuvo que hacer un cambio radical, con unas renuncias, con unos ritos, con unos signos. Este catecumenado, digamos, estas entregas que se llaman, estos momentos importantes del catecumenado se hacen en este tiempo de Cuaresma. Por eso es un tiempo de bautismo. Si nos damos cuenta, este año no, porque estamos en el ciclo B, en el segundo ciclo, en el segundo año, en el que leemos a Marcos. No lo vamos a escuchar los domingos, pero en el ciclo A, en el año pasado, escuchamos varios evangelios bautismales que se llaman, que son la samaritana, Lázaro y el ciego de nacimiento, lo he dicho en desorden. La samaritana, el ciego de nacimiento y Lázaro, la resurrección de Lázaro. Son tres evangelios escritos para los catecúmenos, aunque en el primer siglo y segundo no había como tal esta iniciación, ¿no?, catecumenal de varios años, como en el siglo IV, pero había una preparación para los que iban a ser bautizados. Y estos evangelios fueron escritos de esta manera para justamente evangelizar a estos que se estaban preparando para el bautismo. Bien, pues para nosotros es un momento también de recordar, ¿no?, y de entrar y de renovar nuestro bautismo, que lo renovaremos en la noche de Pascua. Por eso la Pascua es tan importante, ¿no? Iremos adentrándonos también y si Dios quiere en la última charla también podremos hablar un poquito de la importancia de la Pascua y el bautismo. Incluso estos evangelios que he dicho, en estas últimas ediciones de los leccionarios se pueden poner, y desde hace ya mucho tiempo, se pueden leer, se pueden proclamar en alguna misa de diario cuando no es el ciclo A. Es decir, en estas semanas siguientes, pues podremos leer, es como una misa, digamos así, propia para uno de los días. En vez de leer la lectura propia del día de Cuaresma, se puede leer ese evangelio, esas lecturas, con las lecturas, digamos así, bautismales. Dice que también es un tiempo de reconciliación con Dios y con los hermanos.
Es muy importante en este tiempo, como ahora leeremos también, pues el confesarnos. Pero no solo el confesarnos, sino vivir una celebración penitencial. El Concilio Vaticano II nos ha regalado, no ha descubierto nada, lo que ha hecho es recuperar, volver a las fuentes, ¿no? Y celebrar de una manera litúrgica el sacramento de la penitencia. Porque durante siglos se quedó, ahora ya ni en el confesionario, ¿verdad?, en este, que tenemos que pensar si podemos volver a confesar ahí, ¿no? Pues bueno, tú ibas a confesarte ahí al confesionario y ya está, ¿no? Tú con Dios, con el sacerdote y punto, pero no hay una preparación previa. Sí, bueno, tú haces el examen de conciencia en tu casa y te preparas y ves tus pecados y poco más. Pero el Concilio Vaticano II recupera la celebración penitencial, que ahora veremos también qué fuentes tiene, qué inicios tiene, en el que hay una liturgia de la palabra, donde a la luz de la palabra de Dios podemos ver nuestros pecados. Hay oraciones y después la confesión, cada uno con un presbítero y la absolución individual, pero luego una acción de gracias conjunta también, ¿no? Una celebración, o sea, vivirlo como una celebración litúrgica, no como un voy a lavarme las manos, ¿no? Que sí, ciertamente lo es también, pero tiene una fuerza mayor porque nos hace recuperar no solamente la reconciliación con Dios, sino la reconciliación también con los hermanos. Y volver a tomar, a ser introducidos en el cuerpo de Cristo, digamos así, ¿no? Somos, al ser reconciliados con Dios y con los hermanos, en el sacramento de la penitencia, volvemos a introducirnos en el cuerpo de Cristo, porque el pecado lo que nos hace es sacarnos de la comunión con Dios y con los hermanos. Dice San Agustín que el sacramento de la penitencia es un segundo bautismo, ¿no? Lo llama así. Segundo bautismo, tabla de salvación, ¿no? Ahora nosotros nos podemos confesar pues muchas veces, pero en la época del catecumenado de adultos, sobre todo a partir del siglo IV y tal, la confesión no empieza, digamos, a ser así más común hasta bastante tarde, ¿eh? Estamos hablando de la Edad Media muy tardía, donde empieza ya la confesión a ser un poco más habitual, ¿no? En los primeros siglos, si acaso te confesabas una vez o dos veces en la vida. Entonces el combate pues era serio, ¿no? Claro, luego entraban ahí las tretas, ¿no? Y no la recta intención, entonces decíamos, yo ya no me confieso porque si no, ya no puedo pecar, ¿no? Tristemente, ¿no? Era así, pues así es el corazón del hombre. Gracias a Dios la Iglesia pues ha ido luego ampliando y dándonos más ayudas y más ayudas y más ayudas para poder estar en comunión, ¿no?, con Dios y con la Iglesia. Bien, sigo. Dice que también es un tiempo de recurso más frecuente de las armas de la penitencia cristiana: la oración, el ayuno y la limosna. Estas tres armas que nos ayudan a vencer, que luego al final hablaremos un poquito de estas tres armas, un poco así más concretamente a la luz también del Evangelio de este domingo. Dice, en el ámbito de la piedad popular no se percibe fácilmente el sentido mistérico de la Cuaresma. Mistérico. Mistérico es lo mismo que sacramental, es la misma palabra. Sacramental es en latín y misterio, sacramento es en latín y misterio es en griego. Sacramento de la Cuaresma, lo llama la tradición de la Iglesia. Es decir, como un signo eficaz y visible, ¿no? Hay sacramentos instituidos por Cristo y luego hay sacramentales, digamos así, signos sacramentales que nos ayudan, es decir, signos que muestran la gracia de Dios, nos ayudan en nuestro caminar. Dice, este sentido mistérico de la Cuaresma, estos aspectos, dice, no se perciben fácilmente, dice, y no se han asimilado a alguno de los grandes valores y temas como la relación entre el sacramento de los 40 días y los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, unción o confirmación y Eucaristía, o el misterio del Éxodo, presente a lo largo de todo el itinerario cuaresmal. El misterio del Éxodo, nuestro camino de Cuaresma. Por eso todos los cantos, por eso las lecturas nos hablan, es un tiempo en el que el Antiguo Testamento aparece y fuertemente el Éxodo, el paso de la esclavitud a la libertad, el tiempo en el que los hebreos estuvieron esclavizados en Egipto. Por una parte, este es el camino del Éxodo,
Y por otra parte, el camino del Éxodo también es el camino del desierto, después de haber sido liberados de Egipto, los 40 años que estuvieron el pueblo de Israel dando vueltas por al ladito de la tierra prometida, pero estaban al lado, Y el Señor les hizo dar vueltas y vueltas durante 40 años por la dureza de su corazón, por la torpeza de su corazón. Mirad, los prefacios de Cuaresma son preciosos y quería leeros aquí uno. Dice el prefacio quinto de Cuaresma, que se titula El camino del Éxodo en el desierto cuaresmal. Después de estas invocaciones, esta invitación, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor. Después de la primera invocación, que dice, en verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Dice, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. El pueblo de Israel tiene muy claro, de hecho para ellos la Pascua, como sabéis, es impresionante cómo viven actualmente todavía la Pascua. Y nosotros vivimos esta Pascua también porque Jesús vivió la Pascua. Recordemos que Jesús es judío. O sea, nuestra Eucaristía y nuestra Pascua, nuestra vigilia pascual, está basada en eso, en la liberación que supone para el pueblo de Israel. Tiene muy claro que esa noche celebra un memorial. Esta es una palabra clave. Cuando dice Jesús en memoria mía, o memoria de mí, está diciendo memorial, que para nosotros los cristianos ha sido mucho más que para los hebreos, porque los hebreos es simplemente un traer a la memoria, traer al corazón. Para nosotros es que se actualiza el misterio pascual de Cristo. Para los hebreos recordar, por eso transmiten la fe a sus hijos en esa noche de Pascua. Les transmiten que han sido liberados de Egipto. Hay unas palabras, del Deuteronomio, dice, yo era un arameo, mi padre era un arameo errante, que fue esclavo en Egipto durante 400 años, sus abuelos, sus padres, y fue liberado con brazo fuerte, le sacó el Señor de Egipto. Esto es lo que estructura la vida del pueblo de Israel. Por eso esto, a la luz de Cristo, retoma un sentido nuevo. Dice, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo que es este camino de ser liberados de la esclavitud de Egipto, de hacer ladrillos, que es la esclavitud del pecado, de un faraón, Satanás, ¿verdad?, que nos domina a través del pecado. Pues a través del misterio pascual de Cristo entramos en este nuevo éxodo. Recordar que hemos sido esclavos, que lo somos del pecado, y ser liberados de Egipto, abriéndose el Mar Rojo. ¿Dónde? En el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. Pero a la vez, llevados en este éxodo, después de ser liberados por Egipto, llevados por el desierto, 40 años, hasta la montaña santa, dice. Para que llegados a la montaña santa, siempre las montañas es lugar de manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios. Las teofanías siempre han sido en la montaña, en el Moria, Abraham, en el Sinaí, Moisés, y en el Calvario como última montaña, donde se manifiesta la gloria de Dios. Y en la última será en la Jerusalén, celeste, también en lo alto. Para los hebreos también Jerusalén es el monte Sión, donde dicen dónde está el monte Sión, y a la vez al ladito estaba también el monte Moria. O sea, reúnen ahí todo, Jerusalén, que está en lo alto, ahí donde se manifiesta la Shekinah, la gloria de Dios. En esta montaña santa, con el corazón contrito y humillado, como estaban los israelitas cuando Dios se manifestaba a Moisés y les dio la alianza. Por eso dice, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, y ya no una alianza que queda en piedra, sino que queda en carne. Dice, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Experimentar, no recordar, experimentar nuevamente las maravillas en la asamblea litúrgica, en la Eucaristía.
¿no?, que es lo que justamente estamos haciendo en el prefacio, ¿no? Quería leeros este prefacio porque me parece muy interesante, porque recoge muy bien también toda la tradición también del Antiguo Testamento. Y lo que nosotros vivimos, que a veces nos vemos como muy lejanos, ¿no?, de lo que se dice ahí arriba, o de lo que... No, está en nuestra vida. Bien, avanzo, que si no digo todo lo que quiero decir y me enrollo. En el ámbito de la vida popular hemos dicho esto, el sacramento de los 40 días, el misterio del Éxodo, que hemos de tener a lo largo de todo el itinerario cuaresmal, según una constante de piedad popular que tiende a centrarse en los misterios de la humanidad de Cristo. En la Cuaresma los fieles concentran su atención en la pasión y muerte del Señor. Pues es verdad, más en los viernes, ¿verdad? Siempre los viernes prestamos más atención, pero todos los días de Cuaresma como que tiene un tinte, por eso el color morado, que ahora veremos también, por eso ya no hay flores, porque recordamos fuertemente la pasión del Señor. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Bueno, esto lo hemos vivido el otro día, la ceniza como este signo que ya vemos en todo el Antiguo Testamento, cuando como algo ya no solo que Dios mandaba, que lo sabemos, ¿no?, y que dentro de la ley de Moisés está también el que cuando uno comete un pecado, cuando uno hacer penitencia, vestirse de saco y cubrirse de ceniza. Pero hay como ya algo en nuestro ser más profundo del arrepentimiento. Cuando uno peca, cuando uno se siente mal, ¿no?, siente esta depresión, digamos así, ¿no?, y este signo de vestirse de saco, ¿no?, de sentirse por tierra, de tirarse esta ceniza, ¿no?, también como purificación. No sé si sabéis que con la ceniza es con lo que se hace la lejía, ¿no? Vamos, es de donde se saca, y con lo que antiguamente se limpiaba también. Por eso dice, ¿no?, con lejía de lavandero, dice, ¿no?, pues para que entendamos, los antiguos inmediatamente veían la ceniza, ¿no?, que purifica. Es ceniza que ha sido obtenida del fuego, que también purifica, ¿no? Bueno, estos son pequeños detalles que nos ayudan. Bien, pues ahora quería leeros, aunque es un poco más rollo así, pero creo que es importante recordar aspectos prácticos de la Cuaresma, ¿no?, aspectos así generales, no como normas, sino para vivirlas en su intensidad, también lo que vivimos en la liturgia. Bien, dice, normas particulares del tiempo de Cuaresma. Bueno, un inciso primero, que las lecturas de todo el tiempo de Cuaresma son propias. Es verdad que durante todo el tiempo ordinario también, pero para el tiempo de Cuaresma como que para cada día va en consonancia, si nos damos cuenta también en la liturgia de las horas, en las laudes, en las vísperas, que coincide con el Evangelio del día, como en Adviento, siempre pasan los tiempos fuertes, pero la Cuaresma todavía más. De hecho, en Cuaresma no se celebra ninguna fiesta de ningún santo, excepto de San José, ¿no?, porque es solemnidad, y poco más. Para poder celebrarlo tiene que ser o el patrón del lugar, o tienes que tener permiso del obispo, porque sea, ¿no?, algo importante, ¿no?, o de una orden religiosa o algo así, pero no se celebran las memorias libres, ni obligatorias, ¿no?, ni fiestas, ¿no? Por eso las lecturas, pues es muy importante porque nos van acompañando. Casi todas las lecturas del diario, digamos así, siempre es una del Antiguo Testamento y el Evangelio, que van en consonancia. Luego habrá un tiempo, y siempre son, bueno, pues depende del momento del Evangelio, luego hay un tiempo en el que se lee al evangelista San Juan, bueno, y luego los domingos, que van marcados siempre pues por el ciclo. Pero aunque cambie el ciclo, como hemos dicho que en el ciclo A se proclaman estos evangelios bautismales, siempre, sea el ciclo que sea, el primer domingo de Cuaresma se proclaman
las tentaciones de Jesús, que este domingo se proclaman las de Marcos, como toca, y el segundo, la transfiguración. Bueno, y el último, digamos así, de Cuaresma, que es el Domingo de Ramos, en el que se proclama la Pasión del Señor, y antes de la procesión también la entrada en Jerusalén, dependiendo también del año del Mateo, Marcos o Lucas. Bien, entonces vamos con las normas particulares del tiempo de Cuaresma. El formulario de la misa es propio para cada misa, es decir, las oraciones para cada día de Cuaresma son propias. Durante las ferias de Cuaresma se dice la misa del día litúrgico propio. Bien, esto es lo que os he dicho antes un poquito, de las oraciones de cada día. Dice, en el miércoles de ceniza, lo que os he comentado antes, y las ferias de Semana Santa no está permitido hacer ninguna memoria, ni siquiera como conmemoración. Lo que os decía de los santos, igualmente no se pueden hacer ninguna misa votiva. Ahora estas misas que a veces hacemos, pues del Espíritu Santo, que el Padre Israel lo suele hacer los lunes, o los viernes que yo suelo hacer de la Preciosísima Sangre, o no se pueden hacer porque prima, digamos así, las misas de Cuaresma. Bueno, los domingos no se permiten las misas de difuntos, tampoco exequiales, que esto no significa el poder ofrecer una intención por un difunto, que muchas veces eso queda ahí, no se puede hacer, digamos así, un funeral en vez de la misa de diario, para que lo entendamos. El color de las vestiduras litúrgicas es el morado o el violeta. El rosa puede emplearse el domingo cuarto, letare. En las memorias de los santos, aunque se haga conmemoración, debe usarse el color morado o violeta. Bueno, pues eso lo sabemos, este color de penitencia, que se atenúa un poquito el domingo cuarto, que es el domingo letare, el de la alegría. Bueno, pues que es una tradición, ¿no? Este rosa así un poquito, un violeta más apagadillo, ¿no? más vivaz, más bien, no tan oscuro como el morado. Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la vigilia pascual no se dice aleluya en ninguna celebración, incluidas las solemnidades y las fiestas. En su lugar se canta el versículo que presenta el leccionario. En las solemnidades y fiestas sí se dice el gloria, sí se puede cantar el gloria, pero el aleluya, si os dais cuenta, no lo vamos a decir desde el martes de esta semana, ya no lo diremos hasta abril, en la Pascua, en la noche de la Pascua. Bien, algunas cosas así peculiares que quería yo deciros también de aquí. Bien, lo que hemos dicho de la penitencia, hay una tradición muy antigua que es de donde, digamos así, pues es una tradición muy antigua, romana, de los primeros siglos, y que en Roma se siguen haciendo, que se llaman las estaciones penitenciales, statio. Era, digamos así, las celebraciones que el Santo Padre, luego se llamaron así a estas estaciones cuaresmales, statio, a toda celebración que el Papa hacía, digamos, fuera de la sede, ¿no? Es decir, que iba a alguna basílica de Roma a realizar una celebración. Entonces, ¿en qué consistían estas estaciones cuaresmales? Pues que el pueblo se reunía en una basílica donde había restos de algún mártir o de algún santo, iban en procesión hacia otro lugar donde iba a ser la celebración o simplemente allí, ¿no? Alrededor de la basílica, iban en procesión cantando las letanías de los santos y hacían una liturgia de la palabra y normalmente luego después celebraban la Eucaristía. Estas estaciones cuaresmales es un poco luego en lo que ha derivado a nosotros, en lo que ha llegado a las procesiones de Semana Santa, digamos así, más fuertemente. O sea, que tenían un sentido no tanto popular, sino profundamente religioso y de fe, ¿no? Que es de celebrar en días concretos de la Cuaresma estas procesiones donde pues, se rezaba y se hacía patente pues, a través del martirio de los santos al llegar a la pasión del Señor. Entonces, por eso se hacían procesiones y luego pues, en España, digamos, que derivó al realizar imágenes y sacarlas a la calle haciendo estas estaciones de penitencia, que de hecho en las cofradías y todo esto dice estación de penitencia, ¿no? Pues de ahí viene esta liturgia que se hacía. Y en estas mismas liturgias también se realizaban liturgias penitenciales. Es decir, de aquí viene también que el sacramento de la penitencia se introduzca en una celebración litúrgica, como haremos aquí si Dios quiere, que intentamos hacerlo todos los años, lo haremos el 16 de marzo.
Bien, esto es como una curiosidad, que yo creo que es bueno saberlo, porque como que engloba muchas cosas. Luego está la oración del Vía Crucis, que también tiene parecido, pero es verdad que la oración del Vía Crucis, el recorrer las 14 estaciones, tiene una tradición más antigua. Está documentado que ya en Jerusalén, de hecho, si habéis ido a Jerusalén, pues las 14 estaciones están muy bien marcadas desde hace muchos siglos y se lleva realizando esta oración pues más siglos, ¿no? Pero digamos así que el desarrollo en la Iglesia, sobre todo en Roma, de estas estaciones de penitencia, pues también pues han enriquecido también la oración del Vía Crucis, ¿no? Quería leeros una cosa en cuanto al Vía Crucis, que en definitiva es una oración que el año pasado el Santo Padre pues, incidió mucho en que se hiciera, no sé si os acordáis, durante la cuarentena, ¿no? Invitó a todos los fieles del mundo a rezar el Vía Crucis. Él dice siempre que lleva un Vía Crucis chiquitito, ¿no? que lo reza, ¿no? Todos los viernes. No sé si todos los días, no me acuerdo si decía todos los días o todos los viernes. Pero en definitiva, el Vía Crucis es recordar la pasión del Señor, parte por parte, ¿no? Así lo han hecho muchísimos santos. Quería leeros un texto de la beata Catalina de Emmerich, y que es verdad que sus revelaciones pues no son palabra de Dios, ¿no? Porque son revelaciones privadas de una mujer que todavía no es santa, es beata, pero que de hecho, para que veáis pues la autenticidad, gracias a sus revelaciones se descubrió donde la Virgen María murió, que fue en Éfeso. Por las revelaciones que esta mujer tuvo, se leyeron, ¿no? Unos investigadores dijeron, vamos a tomar como que es verdad lo que ha dicho esta santa, esta beata, todavía no es santa, vamos a tomarlo en verdad. Se fueron a Éfeso, hace una descripción, pero impresionante, en un monte, detrás de un no sé qué, de una colina, ¿no? Lo podéis leer en los documentos de esta beata, y dice, ¿no? Y descubrieron que había una casa datada del siglo II en Éfeso, con las mismas características, la misma planta que describía, y se suponía que podía ser, y que la tradición decía en aquel lugar que se veneraba aquel lugar y que se construyó allí una iglesia venerando el lugar donde la Virgen María vivió con el apóstol San Juan, ya muy mayor, y murió. Digo esto porque voy a leeros un texto en el que la Virgen María, ¿no? Esta beata, narra cómo la Virgen María realizaba esta oración del Vía Crucis. Pero antes lo empezó a hacer en Jerusalén. Voy a leeros la narración que cuenta que esta beata, Catalina de Emmerich, que es en estas revelaciones es en lo que se basó Mel Gibson para hacer la película de la Pasión, que son muy fidedignas a lo que narra el Evangelio, pero con alguna precisión más. Bueno, os cuento qué es lo que ve Catalina cuando ve a María rezar e ir por las calles de Jerusalén. Dice así: después del doloroso encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo cargado con la cruz, fue llevada de aquel sitio sin conocimiento por sus amigos. El amor, el ardiente deseo de estar cerca de Jesús y de no abandonarle, le dieron una fuerza sobrenatural. Marcharon a casa de Lázaro, donde se encontraban las otras santas mujeres, y de allí partieron en número de 10 y 7 para seguir el camino de la pasión. Yo las vi cubiertas con sus velos hasta llegar hasta el foro sin atender a las injurias del populacho, besar la tierra en el sitio en que Jesús cargó con la cruz y después seguir el camino que él mismo había seguido. María buscaba las huellas de sus pies, iluminada interiormente, contaba todos sus pasos e indicaba a sus compañeras los lugares consagrados por alguna dolorosa circunstancia. De esta manera es como la más tierna devoción de la Iglesia fue en un principio escrita en el corazón maternal de María con la espada predicha por el anciano Simeón. Pasó de su sagrada boca a sus compañeras y de éstas hasta nosotros. Así se perpetúa desde el corazón de la madre al corazón de los hijos la tradición de la Iglesia. En todos tiempos, los judíos han venerado los lugares consagrados por alguna acción santa. Allí ponían piedras para ir en peregrinación a adorarlas. Así el culto del Vía Crucis nació bajo los pies de Jesús,
gracias al amor de la más tierna de las madres y en vista de las miras de Dios para con su pueblo. A mí me hacía un poco comparar esto, pues ahora con esta circunstancia que hemos vivido de la explosión de La Paloma, ¿no? En la que pues ahora ya los bomberos han dicho que encontraron los cuerpos, que no sé qué, ¿no? Ese recuerdo, ¿no?, de esos momentos tan dramáticos, ¿no?, uno los tiene, se le graban, ¿no?, normalmente, a otros a lo mejor los borran inmediatamente, ¿no?, pero el ver, ¿no?, el que hayan visto el cuerpo de uno, del otro, el que hayan visto cómo estaba por aquí, que había una llama, ¿no?, este recuerdo que María tiene del encuentro con su hijo es lo que le hace enseñar a los apóstoles, ¿no?, y a estas mujeres el recorrido que Jesús hizo. Y de hecho es que en Jerusalén el camino, la vía sacra, está totalmente identificado, ¿no?, donde en cada lugar se supone que fue. Pero no importa tan solo la piedra, ¿no?, porque en Tierra Santa no importa si milimétricamente fue ahí o 2 pasos más allá, sino que en ese lugar fue donde la tradición nos ha dicho que tuvo lugar, ¿no? El que Jesús cayera, el que María se encontrara con Jesús, el que el cireneo le ayudara a llevar la cruz a Jesús. Bien, un poco más adelante, digamos, de estas revelaciones que tiene la beata Catalina Emmerich, habla de, en Éfeso, cómo rememora las mismas estaciones. Dice: en las cercanías de su vivienda había dispuesto y ordenado María Santísima las estaciones del Vía Crucis. La vi al principio ir sola por las estaciones de este camino, midiendo los pasos dados por su divino Hijo, que tenía anotados desde Jerusalén. Según los pasos que contaba, señalaba el lugar con una piedra, y sobre esta piedra la vi escribir lo sucedido en la pasión del Señor y anotar el número de pasos hasta este lugar. Si encontraba un árbol en el camino, señalaba el paso de la pasión en el árbol mismo. Había señalado 12 estaciones. El camino llevaba al final a un matorral y el Santo Sepulcro estaba señalado en una gruta. Cuando hubo señalado estas 12 estaciones, vi a la Virgen María silenciosa recorrer con su fiel criada estos pasos de la pasión del Señor, meditando y orando. Cuando llegaban a una estación se detenían, meditaban el misterio de la estación y oraban. Poco a poco este Vía Crucis fue mejorado y arreglado, y Juan, el apóstol, hizo poner mejor las piedras recordatorias con sus inscripciones. La gruta también fue agrandada, adornada convenientemente y transformada en lugar de oración. Bueno, esto es mucho más largo. Esto lo he cogido de este librito que me regalaron hace tiempo, que se llama Secretos de la Biblia, y son como varios trocitos de las revelaciones de Catalina Emmerich, pero las obras de Catalina Emmerich las tenéis disponibles también en internet, las tenéis. Bien, este detalle es un poco como que para que veamos la importancia también de la meditación de la pasión del Señor. ¿Cuántos santos han meditado la pasión? A lo mejor uno se lía un poco al rezar las estaciones y bueno, pues lo reza aquí en la iglesia con nosotros y bien. Pero lo importante es, en este tiempo también de Cuaresma, pues coger la pasión del Señor, te coges el Evangelio y leerlo y meditarlo, y ahí, claro, vas por todas las estaciones, ¿no? Más todavía, más estaciones, ¿no? Bien. Voy a leer este punto que dice, que recuerda lo que os he comentado de las estaciones romanas. Dice: se recomienda que se mantengan y renueven las asambleas de la iglesia local según el modelo de las antiguas estaciones romanas. Estas asambleas de fieles pueden ser convocadas junto a los sepulcros de los santos o en las principales iglesias de la ciudad, o en los santuarios, o en otros lugares tradicionales de peregrinación que sean más frecuentados en la diócesis. De hecho, este año, como no se pueden hacer procesiones en los días de Semana Santa, aunque se hará en esa semana, creo que desde el sábado de Dolores hasta el sábado santo, se van a hacer celebraciones en las basílicas y en los lugares donde están los pasos más importantes de Madrid. Un poco para que veamos que era un poco eso, ¿no? El convocar al pueblo de Dios en Roma y luego en otros lugares que se fue extendiendo por muchas ciudades del oriente de la Iglesia latina. Esta manera, digamos, de juntarse, hacer asamblea litúrgica para celebrar, digamos así, la Cuaresma y orar juntos y escuchar la palabra de Dios. En esta peregrinación, esto de la procesión, ¿por qué procesionamos? Como signo de peregrinación,
de que estamos en peregrinación en este mundo. La Cuaresma nos hace recordar también este aspecto de nuestra vida, que somos peregrinos. Dice, foméntese también los ejercicios piadosos que responden mejor al carácter del tiempo de Cuaresma, como es el Vía Crucis, y sean imbuidos del espíritu de la liturgia, de suerte que conduzcan a los fieles a la celebración del misterio pascual de Cristo. Lo que hemos comentado ahora del Vía Crucis, pues que es una ayuda muy grande. Se permite el uso del órgano, esto es en cuanto a la música, y de otros instrumentos musicales, solo para sostener el canto, como corresponde al carácter penitencial de este tiempo. Pues es importante que en este tiempo, pues como que todos los signos, ¿no?, se atenúen. Igual que no ponemos flores, pues igual el canto pues también se atenúa. Entonces, en principio, pues la música... Es verdad que luego celebramos el domingo, y es verdad que en el domingo celebramos la Pascua del Señor y cantamos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a diario siempre, pues yo intento que cantemos un poquito menos, ¿no?, que sea un poquito a lo mejor más recogidas las celebraciones. Y también los tipos de cantos, ¿no?, que sean cantos más acordes con el tiempo en el que vivimos. Igual, no se pueden adornar el altar con flores durante el domingo de Cuaresma, excepto en las solemnidades, fiestas y en los domingos. Y luego, así para terminar, de una cosa práctica que quería comentaros, que quizás muchos lo sabéis, pero otros no. Tiene aquí un punto que se llama días de penitencia. Y habla, ¿no?, y esto es tradición de la Iglesia, todos los viernes del año se consideran viernes de penitencia, a los que se invita, se obliga a todos los fieles a hacer abstinencia de carne. No es obligado, se recomienda. Pero en los viernes que no sean de Cuaresma, este acto de penitencia se puede sustituir por otro. Rezar el rosario, adorar al Santísimo, hacer un acto de caridad, no sé, ofrecer algo en el día. En cambio, en Cuaresma, digamos que obliga a la Iglesia, ¿no?, a hacerlo. Claro, al final todo esto se puede quedar como en una moral, en una norma, son ayudas que la Iglesia nos da, son instrumentos que la Iglesia nos fuerza, es verdad que nos violenta, ¿no?, para que lo hagamos, que nos ayuda, ¿no?, nos obliga. Por eso pues ponemos el Vía Crucis, que vengáis a las 5:30, pues es una hora malísima, bueno, pues no importa. Pues así nos obligamos a venir un poquito, oye, pues pues mira, me ayuda, me quito un poco de siesta, pues me ayuda, ¿no? O rezar la coronilla, o rezar el no sé qué, o no comer carne. Pues es que yo comería carne, pues es más cara el pescado que la carne. Bueno, pues no pasa nada, pues comes pescado. Y nos ayuda, porque nos hace recordar, ¿no? O ayunas, ¿no?, que ayunar también se puede ayunar durante todo el año, ¿no? Pero la Iglesia nos invita, aunque los 2 días de ayuno son el miércoles de ceniza y el viernes santo, pues podemos ayunar los viernes un poquito de algo, ¿no?, comer un poquito más frugal. Bien, no quiero dar más rollo de este tipo, pero sí invitaros a este tiempo de Cuaresma, que nos invita a la Iglesia con todos sus signos a entrar en este camino de preparación a la Pascua. Entonces, pero para entrar al camino de preparación de algo, ¿no?, cuando uno prepara una boda, lo que está deseando es que llegue la boda, ¿no? Una chica joven que se casa, su familia, ¿verdad? Están pues todos locos ahí, que el traje, que no sé qué, el último detalle. Vamos, ahora en las bodas, ahora han cambiado un poco con toda la pandemia, pero antes, ¿verdad?, eran como, aquello era... a ver quién hacía la cosa más innovadora y la más tontería, ¿no?, para sorprender a los invitados. Pues esta preparación, digamos así, es la que nos debe mover a celebrar la Pascua. Porque como que parece que la Cuaresma, mucho no sé qué, Semana Santa, y llega Pascua y nos desinflamos. Y al revés, tiene que ser un momento de exultación. Gracias al Concilio Vaticano II se ha recuperado también el poder vivir la Pascua, ¿no?, esta vigilia pascual, de una manera intensa, muy fuerte, el vivirla durante toda la noche, con estos signos tan grandes. Bien, para terminar, ya quería que termináramos leyendo el Evangelio de este domingo, que, como os he dicho, es el Evangelio siempre de las tentaciones. Este año Marcos, el Evangelio de Marcos, es muy breve, aunque en la homilía del domingo pues hablaré otra vez y me escucharéis varias veces, ¿no? Cuando uno termina el domingo por la tarde ya no sabe qué ha dicho en cada homilía, ¿no? Sabe que has dicho más o menos lo mismo, pero pues de predicar 4 veces lo mismo, ¿no?, pues menos mal que existe el Espíritu Santo que nos auxilia. Bien, pues vamos a leer este Evangelio que es de San Marcos. Dice, el Espíritu empujó a Jesús al desierto
Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivió con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Pues bien, hermanos, este convertíos y creed en el Evangelio que hemos escuchado el miércoles de ceniza, que nos va a acompañar durante toda la Cuaresma, la conversión. ¿Y qué es la conversión? Volverse al Señor. O sea, es un movimiento del alma, del cuerpo, del espíritu, de la mente. Es un movimiento. Por eso nos dice la Iglesia: conviértete todos los días. Porque todos los días, ¿verdad?, vas a trabajar o vas al autobús, ¿verdad?, andando. Pues todos los días vuélvete al Señor. Porque tu tendencia, la tendencia de nuestra carne, es el pecado, es el mirarnos a nosotros mismos. La tendencia nuestra es dejarnos tentar por el demonio. Que a Jesús le tienta con estas 3 tentaciones y las digo muy brevemente. La tentación de la seguridad o del pan. Después de 40 días, Jesús sintió hambre. O sea, debía ser un hombre, comentábamos el padre Israel y yo ayer, creo que era, decía: Juan Ignacio, que tú y yo pues somos muy debiluchos, ¿no? Tú estás enfermo, yo también, no sé qué. Pues Jesús dicen que era un hombre fuerte, ¿no? El hombre más bello, dice, ¿no?, la Escritura, el hombre perfecto. Para aguantar 40 días sin comer, dice, y al fin sintió hambre. Y Satanás le dice, ¿no?, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, tiene poder, podía hacerlo. Y no lo hace. ¿Y cómo le contesta Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, nos lo ha dicho el Papa, nos lo ha dicho siempre los santos, nos lo dice la Iglesia, nosotros no hablemos con el enemigo. Y el enemigo muchas veces está dentro, con nosotros ahí, y nos contestamos y nos preguntamos y nos decimos. No, responde con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. No solo de la seguridad de este mundo, que es lo que quiere decir este pan. La seguridad, el dinero, el dinerín. No solo vivimos de la seguridad de este mundo. ¿Y cómo ha respondido Jesucristo a esta palabra? No solamente con estas palabras, no solo de pan vive el hombre, sino siendo crucificado. Crucificado de pies y manos, sin poder moverse, sin poder comer. La seguridad que ha encontrado Jesús es en el madero. Esa es la seguridad. Esa es la seguridad con la que ha vencido el poder de Satanás. La segunda tentación, la tentación, digamos así, del mundo, de la historia. Es decir, esta tentación en la que el demonio le pone, ¿no?, en lo alto en el pináculo del templo y le dice: mira, si te tiras, dice la palabra de Dios que al Hijo del Hombre no dejará que su pie resbale en la piedra, que no toque el suelo. Pues vendrán los ángeles y te recogerán. Y entonces no serás un fracasado, porque no le dice eso, no lo recoge el Evangelio, pero le diría: te recuerdo que tú lo que eres un hijo de un carpintero. Este año que vamos a celebrar San José, el hijo de José, que además lo decían despectivamente, porque sabían que no era de José. El hijo de María, el carpintero, un carpinterucho. ¿A ti te van a hacer caso? Esta es la tentación que también nosotros tenemos, de tú con tu vida. ¿Cómo vas a ser feliz tú con tu vida? ¿Pero cómo te va a querer Dios con el sufrimiento que llevas? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser posible con esta situación que tienes de tu hijo? Hombre, que haga un milagro Dios. Si es Dios, que haga un milagro. Pues Jesús, ¿cómo ha respondido a esto? Además de responder con la palabra de Dios, ha respondido siendo coronado de espinas. ¿Y cómo ha respondido a la tercera tentación? La tercera tentación es la del mundo. Dice: si postrándote ante mí me adoras, todo esto te daré. El tibidabo. Todo esto te daré.
Todo esto, ¿no? Le sube también ahí, le dice, todo esto te daré. Si postrándote ante mí te adora, ante mí me adoras. Y Jesús le dice, no, solo al Señor adorarás, ¿no? A la anterior tentación le ha respondido, no tentarás al Señor tu Dios. Es con lo que debemos responder, pero como a veces no, la palabra de Dios no está en nosotros, ¿con qué le respondes? Con la cruz. Respóndele con la cruz, con la corona de espinas, que ahí no lleva. En este sí. Con la corona de espinas. ¿Y cómo responde a esta tercera tentación del mundo? Con la lanzada, en el costado, en el corazón. Así es como ha amado. ¿No? Al final el corazón es la sede de la conciencia, es la sede del afecto, es la sede de la felicidad, es la sede del gustirrinín. ¿Qué es lo que nos da el mundo? ¿Qué es lo que buscamos en el mundo? Estabilidad, que nos quieran, que todo esté bien, que estemos contentos. ¿Cómo ha respondido Jesús? ¿Cómo se adora? ¿Con qué se adora? No solo con el cuerpo, no solo con la mente, sino con el corazón, con el afecto, con la voluntad. ¿Cómo ha respondido Jesús? Siendo traspasado su corazón y derramando sangre y agua. Por eso, si nosotros no podemos responder con la palabra de Dios, porque pues muchas veces no podemos, responde con la cruz. Pon la cruz delante y mírala. Estas reflexiones que es la exégesis de la Iglesia, de la Escritura, que se nos abre la Escritura. ¿Por qué he dicho esto de la cruz? Porque es como Jesucristo cumple los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Haz esto y tendrás la vida eterna. Esta es la oración del Shema, que es en el que se resume, dirá Jesús, los 10 mandamientos, la ley. Es decir, Cristo ha podido cumplir como verdadero hombre los 10 mandamientos. ¿Y dónde los ha cumplido? En la cruz. O sea, que tiene que ver las tentaciones de Jesús, las nuestras, con el Shema, con la crucifixión, el misterio pascual de Cristo y con el poder amar de verdad. Así es como nos ha amado Dios. Nos ha amado cuando nosotros hemos puesto la seguridad en otros dioses, en el dinero, en el éxito, en el poder, en el ser alguien. Así nos ha amado Dios cuando nosotros hemos dudado de Él, cuando hemos dudado de que nos quería, cuando hemos dudado de que se ha equivocado. Pues Él nos ha amado. Y Él nos ha amado totalmente con todo el corazón cuando nosotros hemos adorado a otros dioses, nos hemos adorado a nosotros mismos, hemos amado a otros. Pues bien, hermanos, que esta palabra, que mañana la refrescaremos nuevamente por la celebración de la Eucaristía, pues que nos acompañe en este tiempo de Cuaresma. A mí me ayuda siempre porque pues en el camino neocatecumenal siempre Kiko Argüello y Carmen Hernández, todas las Cuaresmas nos recuerdan esta palabra así, con este significado, ¿no? Esta exégesis, nos muestran esta exégesis de la Iglesia, que es la exégesis, la interpretación que la Iglesia ha hecho de este pasaje del Evangelio, que siempre se proclama en el primer domingo de Cuaresma. Pues que nos abre este desierto en el que nos empuja el Espíritu, como ha dicho el Evangelio. Jesús es empujado por el Espíritu después del Jordán al desierto. Pues que así el Espíritu Santo nos lleva ahora, en este desierto que estamos viviendo también con la pandemia, que a Dios no se le ha escapado, nos ha empujado a este desierto para llevarnos a conocer lo que hay en nuestro corazón como llevó al pueblo de Israel. La llevaré al desierto para hacerle ver lo que hay en su corazón y para hablarle al corazón, pues que dejemos que nos hable al corazón en esta Cuaresma y sintamos el poder amoroso del Padre. Pues se lo pedimos al Señor ahora con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.